nosotros encontramos también en ideologías y pensamientos en el mundo, encontramos una persona que, vamos a pensar, un comunista, una persona que tiene un modelo, un ejemplo a seguir, y se satura tanto que incluso quiere reproducir su manera de ser, ¿sí o no? Nosotros podemos encontrar en religiones que en el mundo entero existen, y que muchas personas adeptas a esas religiones, sobre todo las orientales, tratan de llevar una vida muy rigurosa y muy disciplinada, expresando en su manera de vivir, de ser, de hablar, de pensar, todo lo que representa el espíritu de su religión. Propiamente hablando de uno que busca Mahoma o Mahatma Gandhi, las religiones orientales. Y tú los ves cómo se visten, cómo calzan, cómo viven, cómo se peinan, cómo se dejan el cabello, etcétera, etcétera. Porque ¿qué es lo que tratan de mostrar al mundo? Lo que hay dentro de ellos. Sin embargo, fíjese, ellos tienen ese pensamiento, quieren mostrar lo que hay dentro de ellos, pero la verdad, y con toda sinceridad, nunca se ha escuchado que para que alguien se vuelva americanista, tiene que aceptar a la América en su corazón. Nunca se ha oído que para que alguien se vuelva musulmán, tiene que aceptar a su Dios y dejarlo que entre desde dentro, formar una transformación. Nunca se ha hablado que alguien que tiene a Che Guevara como líder, o a Mussolini, o a Hitler, o a alguno de esos, o a Hugo Chávez, tenga que abrirle su corazón y tenga que dejar que desde dentro se forme. Nunca se ha oído de eso. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Jesucristo es el único que puede habitar en nosotros y desde dentro formar nuestra personalidad. Y hemos desperdiciado esa maravillosa oportunidad, ¿sabe? La hemos desperdiciado. Busqué muchos materiales, busqué mucho en internet, busqué aún en la librería, fui a una librería a buscar libros y material sobre todo esto, y me encontré con la sorpresa, hermano, de que no hay materiales que hablen sobre formar a Cristo en mí. Lo más cercano es ser semejantes a Jesús. Pero la palabra literal del apóstol Pablo es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver qué significa ser formado. Esta palabra formar, ¿sí? Esta palabra formar, en la palabra griega que se traduce como morfo, ¿sí? Morfo. Y esta palabra es lo que significa, ¿sí?, en su raíz principal, modelar. Tiene una aplicación muy amplia de morfe. O sea, la raíz de morfo es de morfe. Y vuelvo a repetir, es modelar, pero tiene una aplicación muy amplia. Y abajo encontramos entonces que morfe significa conseguir como una sección o porción. ¿Sí? Esto es el significado y ahorita lo voy a aplicar en la vida cristiana. ¿Sí? Conseguir como una sección o porción, división o parte. O sea, habla de pequeñas partes que tienen que ser transformadas y cambiadas. También pequeños miembros o detalles, alguna región o también en un turno de nuestra vida. Habla mediante la idea de ajuste de todas las partes. Entonces está hablando esta palabra morfe de cada una, de un cambio en cada una de las partes, los miembros, las divisiones, ¿sí?, del ser. La estoy aplicando al ser. Y finalmente significa dar forma o también dar naturaleza. Eso es lo que significa la palabra como tal. Pero ahora yo tengo 3 aplicaciones que son las que vamos a desarrollar para saber cómo vamos a formar a Cristo en nosotros. ¿Cómo se forma a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo se forma a Jesús en cada uno de nosotros? El primer aspecto, entendiendo la definición directa, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Número 1, dando forma al implantar la naturaleza de Cristo en la vida de cada cristiano. ¿Por qué? Porque morfo significa dar forma. Y lo primero que vamos a hacer, dice, que le vamos a dar forma a nuestra vida. ¿Cómo? Necesitamos implantar la naturaleza de Cristo en la vida de cada cristiano. Es decir, que para darle forma a una persona, Jesús tiene que nacer en esa persona. Jesús tiene que estar dentro de esa persona. ¿Sí? Jesús tiene que vivir en lo profundo del ser
para que desde dentro, como una fuerza centrífuga, empiece a llenar cada una de las áreas de nuestra vida y entonces me empiece a modelar. Es como si Jesús me poseyera, o de hecho Jesús me posee. Y al poseerme en mi interior, adquiero su naturaleza. Cuando hablamos entonces de dar forma, de que Jesús crezca en mí dándome forma, y hasta que Cristo vea en mí que yo represento la forma de Dios, pues definitivamente necesito la naturaleza del que me va a formar. Si no tengo su naturaleza, solamente voy a estar imitando. Requiero su naturaleza. ¿Me está entendiendo? Hay un cambio de naturaleza en mi ser. La naturaleza del Cristo de la gloria en mi vida me da una nueva naturaleza que me transforma y genera el modelo de vida que es el Cristo Jesús. Hay una segunda parte que tomamos de el significado de la raíz. Y esta segunda es dar forma a cada parte o sección de nuestro ser. A cada parte o sección de nuestro ser. Todo nuestro ser es una maravilla que Dios nos creó, formado de muchas partes, de muchos miembros, y cada una de las partes y de los miembros, cada una de las divisiones de nuestro ser, tienen que ser formadas. Por eso decimos dar forma a cada parte o sección de nuestro ser. ¿Sí? Estamos hablando entonces de todas las partes de nuestra vida. También significa, ¿sí?, dar forma a cada miembro, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene y necesita tener completamente la forma de Jesucristo en nosotros. También es dar forma a cada división o porción del ser. Dios tiene que darle forma a mi espíritu y le tiene que dar forma a mi alma, no solamente a mi cuerpo como parte de los miembros. Ahorita vamos a ver un pasaje en el libro de Efesios donde habla precisamente de cómo tenemos que irnos formando de acuerdo a lo que Cristo espera en cada uno de los miembros. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a darle forma a cada detalle. Eso es lo que decía la palabra morfe, detalle de nuestra vida, pero específicamente a las cualidades del carácter. ¿Cómo es que yo me voy a parecer a Cristo? ¿Cómo es que yo voy a reproducir el modelo de Jesús? Hermano, necesito que mi carácter sea semejante ¿a quién? Al carácter de Jesucristo. Entonces Dios tiene que tratar con cada una de las áreas de mi carácter. A lo largo del tema vamos a mirar las bienaventuranzas, pero no en el sentido solamente de la bendición, porque en muchas ocasiones se estudian las bienaventuranzas con el interés de obtener una bendición, y no, en realidad, cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, Él estaba expresando las 8 cualidades básicas y fundamentales de un cristiano. Y esas cualidades tienen que ser, hermano, completamente intrínsecas en el corazón y en la vida y en el alma de cada cristiano. Son completamente radicales e indispensables, de tal manera que quien no tenga esas 8 cualidades de las que hablan las bienaventuranzas, no está reflejando entonces ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué más representa? Fíjese, hermano, que para darle forma tenemos que formar lo celestial. Tenemos que formar lo divino en mi humanidad. El apóstol Pedro dice, ¿sí?, que nosotros hemos recibido una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, ¿en dónde está? Está en nosotros. Pero en muchas ocasiones hay 2 esferas en mi ser, que es la esfera de la humanidad. No estoy hablando de lo carnal. Obviamente lo carnal ya debió de haber quedado crucificado. Hablo de la humanidad y hablo de lo divino, lo celeste. Para darle forma a una persona, entonces lo divino, lo que viene del cielo, lo que viene de arriba, es lo que tiene que crecer y abundar más y más. Pues la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros no somos de este mundo y de hecho aspiramos a llegar a la eternidad. Entonces tenemos nosotros que ser transformados y modelados conforme al modelo de lo celestial, al modelo de lo divino, al modelo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por último, nuestro segundo inciso,
¿sí? Es formar un todo coherente. ¿Por qué digo un todo coherente? Porque entonces mis miembros, ¿sí?, mi alma, mi espíritu, mi carácter, mi naturaleza y todo lo que hay en mi vida tiene que todo completamente ser modelado conforme a Jesucristo. Y tercero y último, en lo que representa este primer punto, ¿cómo se forma Jesús? Bien, se forma Jesús dando forma conforme al modelo, porque era lo que significaba morfo, modelo. Jesús es mi modelo, Jesús es mi imagen que yo necesito imitar, que yo necesito, ¿sí?, reproducir en mi vida. Jesucristo es el ejemplo, Jesucristo es mi modelo. Entonces, como cristiano, ¿a quién tengo que imitar? ¿A quién me tengo que parecer? ¿Como quién tengo que hablar? ¿Como quién tengo que pensar? ¿Como quién tengo yo que actuar? Definitivamente, si nos decimos cristianos, entonces, ¿a quién vamos a reproducir? A Jesucristo. Y la única manera de reproducirlo, entonces, ahora lo resumo. A ver si ya me entendió estas tres maneras. La primera es, ¿cómo le voy a hacer para que una persona sea o pueda reproducir el modelo de Jesús en su vida? Lo primero es teniendo la naturaleza de Jesús. Lo segundo, cada parte de su ser, cada parte de su alma, su espíritu, su carácter, se tiene que ir formando de acuerdo a lo que Jesucristo dijo. Y tercero, ¿cómo le voy a hacer? Imitando el máximo ejemplo, porque Jesús dijo que los cristianos tenemos que seguir sus pisadas, seguir sus huellas y hacer exactamente lo que Jesucristo está realizando en lo que Él realizó en su ministerio, en su vida. Como cristianos somos llamados a reproducir el modelo de Jesucristo. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? ¿Lo hemos comprendido? ¿Sí, amén? Ahora bien, esto de formar a Cristo no es una obra humana, no es la intervención de un ser humano. Definitivamente la pregunta es, ¿quién es el formador? ¿Quién es el formador? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿quién es el formador? Porque si el apóstol Pablo dice, hasta formar a Cristo, yo estoy sufriendo sus dolores, él está haciendo su parte. Sin embargo, el único que puede hacer esta forma, ¿quién es? Solamente es Dios. Vamos a mirar Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Y mira lo que dicen, cosas que tenemos que resaltar en cuanto, hermano, a la obra de nuestro gran Dios. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Quiero que por favor usted identifique los títulos de nuestro Dios. Primer título. Señor. Primer título, Señor. Solamente Dios, cuando se enseñorea de una persona, ¿qué hace? Le da la forma que Él quiere. Y por eso aparece primero, así dice el Señor. Segundo, para poder crear esa forma, ¿qué hace Dios? Nos crea. Pero fíjese que aquí hay una diferencia entre la creación y el dar forma. Porque revisé ambas palabras cuando dice la Biblia en Génesis que cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó con sus manos. Pero la palabra que utiliza ahí para formar no es igual a la palabra morfe que nosotros estamos revisando. Entonces ahí, ¿qué hace Dios? Dios le dio forma creándolo. Y ahí representa cuando Dios lo embutió, ¿sí?, en el barro y con sus manos fue modelándolo para después soplar aliento de vida y hacer de ese maniquí de barro un alma viviente. Ahí empezó una forma. Dios nos dio esta forma y dice la Escritura que nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora ya estamos hechos porque ya fuimos creados. Pero dentro de la creación, desafortunadamente un día el hombre perdió esa imagen y esa semejanza, y Cristo, ese glorioso Señor, vino a recuperar lo que se había perdido.
Por eso ahora, ¿qué es lo que hace Jesucristo? La siguiente parte. Primero es creador, Dios como tal, y ahora ¿qué es? Formador. Ahora me llama la atención ese término aquí en el Antiguo Testamento, porque aquí precisamente está utilizando el contexto de formar a Dios en la vida de cada ser humano. No formar a cada ser humano como hecho a la imagen de Dios. ¿Entendió la diferencia? Y más me sorprende porque mi pregunta es, y yo me hice esa pregunta, ¿este versículo está en el Antiguo Testamento? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Este versículo se refiere solamente al Antiguo Testamento? ¿Por qué no? Porque en el siguiente título que tiene el Señor, Él se llama a sí mismo como el ¿qué? El Redentor. El Redentor. Y cuando habla de la redención, es pagar el precio para que nosotros recuperemos la imagen y semejanza que hemos perdido. Entonces en esa redención es cuando viene el Señor a implantar una nueva naturaleza. ¿Me está entendiendo? De tal manera que viene este versículo, se aplica para Israel, pero se aplica sobre todo para el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, para que Él se forme en mí, tiene que gobernarme, tiene que ser mi creador, tiene que ser mi formador, tiene que ser mi redentor. Y esto lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Por eso dijo, ahora, debido a eso, el Señor dice, yo te redimí, yo te puse nombre, y dice el Señor y lo aclara con toda seguridad, eres de mi exclusiva propiedad. Mantenga esa idea. Soy de la exclusiva propiedad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que yo sea exclusivo? ¿Para qué Dios quiere que yo sea de Él? Mantenga esa idea porque al final lo vamos a revisar. Ahora vamos al siguiente pasaje de Isaías, ¿sí? Isaías 45, versículo 11. Y dice, así dice el Señor, el Santo de Israel. Es importante revisar por qué dice el Santo. Porque alguien tiene que ser formado de lo celestial y lo divino. En el ser humano no existe tal santidad. ¿Cómo le hizo la Iglesia Católica para decir San Judas, ¿sí? San Pedro, San Pablo? Los tuvieron que canonizar. Tuvieron que investigar actos de cosas, entre comillas, milagrosas que hicieron para poderlos hacer santos. La pregunta que yo hago, ¿cómo hago a una persona santa? ¿Cómo puedo hablar que sea San Efraín? San José Luis. Voy a decir San Mickey Mouse, pero no San Miguel. San Edgar, pónganle su nombre. La única manera es que el Santo de Israel haga su obra santificadora desde dentro y me dé forma de santo. ¿Me está entendiendo? Me dé forma de santo. Ahora dice el Santo de Israel, pero luego utiliza la palabra su artífice. ¿Y con qué relacionamos la palabra artífice? Con alguien que está haciendo una obra de arte. Y yo creo, escúcheme, que al terminar este discipulado, Dios habrá hecho su obra de arte en cada uno de nosotros. Dios tiene que trabajar en nosotros. ¿Sí o no? Dios tiene que trabajar en nosotros. Dios quiere trabajar en nosotros. La pregunta, ¿tú le vas a permitir que Dios trabaje en ti? ¿Que te transforme? ¿Que te haga su forma? ¿Que te modele? Entonces Él es el artífice. Dice, ¿van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O van a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Si Dios quiere formarnos así, ¿alguien se va a oponer? ¿Alguien le va a pedir por qué lo haces? ¿Alguien va a decir, no Señor, yo no estoy de acuerdo? ¿No es mi deseo? Esto es el contexto del barro, que no le puede decir al alfarero, ¿por qué me quiebres? Porque me vuelves a amasar, porque vuelves a formarme como tú quieres. Dirá el alfarero, el barro al alfarero, ¿por qué me formas? No.
Dios tiene derecho porque es mi artífice, es mi alfarero. Y luego también dice Jeremías capítulo 51, versículo 19, en relación a quién me va a dar esa forma. Ok, pero el Dios de Israel, ¿puede leer conmigo? No es ningún ídolo. Ok, tu Dios y mi Dios no es ningún ídolo. Y tú tienes que entender esto y asimilar esto. ¿Por qué dicen no es ningún ídolo? Porque los ídolos son formados ¿por quién? Por el hombre. Los ídolos son formados por el hombre. Quien tiene aquí una virgen de bulto, ¿quién la creó? El hombre. Quien tiene aquí una imagen, ¿quién la creó? Quien tiene aquí un cuadro, ¿quién lo creó? Quien tiene aquí un cristito en una cadenita, ¿quién lo creó? Los ídolos son creados por el hombre. Eso es una ironía. Es lo opuesto a lo que nosotros venimos hablando. Porque en realidad es Dios el que nos forma a nosotros, no nosotros a Él. ¿Me está escuchando? Y aquí no solamente vamos a tratar con el asunto, hermano, de derribar creaciones del hombre. Hablando solamente de las imágenes, no. Porque aún nosotros como hombres podemos llegar a hacer un cristianismo a nuestra manera. ¿Lo escuchó? Un cristianismo a nuestra manera. Una forma de ser a nuestra manera. Una expresión de conducta a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso Él dice, Él no es un ídolo. Él es el ¿qué? El creador de todo. Yo digo amén. Él es el creador de todo lo que existe. Incluido su pueblo, ¿qué más? Su posesión más preciada, el Señor de los ejércitos celestiales. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es el que nos va a dar forma? Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo. Amén. Pasamos al siguiente punto ahora. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Lo vamos entendiendo? Ahora, es necesario ver el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Jesús. Porque, vuélvame a repetir cómo se llama el tema. Formando a Cristo en mí. Jesucristo es la persona central, más importante de todo este asunto. Entonces yo quiero tomar su ejemplo, porque si Él algún día lo hizo en Él mismo, lo puede hacer en mí. Lo puede hacer en mí. ¿Sí? De tal manera que casi le está diciendo en otras palabras, esta formación de formar a Cristo en cada persona ya está probada, garantizada y certificada por el que forma a las personas, porque Él mismo tomó forma de él. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, es un versículo que mucho hemos estudiado hablando sobre la cuestión de la humildad. Dos ocasiones aparece la palabra forma. ¿Qué sucedió en Jesús? ¿Qué sucedió en Jesús? Primero, es importante ver cuál es la forma de Jesús. ¿Y me puede decir cuál es la forma de Jesucristo? Es Dios. La forma de Jesucristo es que Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Su forma es Dios. O sea, no hay más. Él llena a plenitud la medida que le llamamos forma, el molde, el ejemplo, el prototipo de la divinidad. No hay una sola área incompleta que Jesucristo no haya manifestado como único y verdadero Dios. Pero ese Dios que tiene forma de Dios, ¿qué hizo? Se despojó de esa forma. ¿Para qué? Para adquirir otra nueva forma. Eso es sorprendente. Entonces eso me enseña a mí que sí puedo yo cambiar de forma. Porque si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer. Ahora bien,
El asunto con él es el siguiente. Él, siendo en forma de Dios, no estimó, no se aferró esa forma, sino que se despojó. Hizo a un lado esa forma para adquirir una nueva y tomar la forma ¿de quién? La forma del hombre. Y lo que dice ahí, tomando forma de siervo, ¿se hizo qué? Semejante. ¿Qué forma adoptó? La forma de los hombres. Tenía toda la forma, la plenitud de la deidad. ¿Me entiende esa frase? La plenitud de la deidad. La forma, el modelo, la medida, la estatura, el ejemplo. No sé qué palabra más decirle. Todo lo que representa entonces el prototipo de Dios. Y lo hace a un lado y toma la forma de humano. Se hace semejante a los hombres. Y la pregunta que yo le hago, ¿para qué o por qué? Fuerte. Para ser ejemplo, ¿para qué más? ¿Para qué? Para salvarnos, ¿para qué más? ¿Cuál es la intención de que Él dejó su forma original? Adoptó una nueva forma, precisamente venir al mundo y rescatar la forma que el hombre había perdido. Ahora yo invierto el proceso. Jesús en nosotros toma la forma de hombre con la intención de darnos la forma de Dios. ¿Lo entendí? Porque en el segundo aspecto que miramos ahí, de dar forma, dijimos, formar lo celestial y formar lo divino. Y la única manera de que en nosotros se volviera a formar la imagen que se perdió, la imagen que Adán y Eva perdieron, es que desde el cielo venga quien es Dios, toma nuestra forma para poder ser compatible con nosotros. Y entonces entrar en nosotros y regresarnos a aquella forma original que habíamos perdido. ¿Lo está asimilando? Ahora, a mí me impacta mucho esto. ¿Sabe por qué? Hay un versículo, esta es esta parte, que está ahí en Juan 14. Juan 14, no anoté este versículo porque yo quiero hacer posteriormente un exégesis sobre este versículo. Es decir, buscar una interpretación mucho más profunda, literal, precisa y exacta de lo que quiso decir Jesús en este versículo de Juan 14, versículo 3. ¿No está en el estudio? Búsquelo en su Biblia. ¿Sí? Búsquelo en su Biblia, Juan 14, 3, en la nueva versión, no, traducción de Reina Valera, ya no sé ni qué versión. Hermano, leí tantas, estoy comparando con tantas. ¿Lo puede leer? Y dice: ¿qué es lo que alcanzamos a descubrir rápidamente en este versículo? Jesucristo está hablando y dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estén conmigo. ¿Cuál es el propósito? Arrebatarnos en la segunda venida de Cristo. ¿Amén? ¿Todos estamos bien aquí? Arrebatarnos y llevarnos al cielo. Más, para que esto suceda, tiene que haber entonces un arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Cuando Cristo desciende del cielo, ¿y a qué desciende? ¿A qué desciende? Por su novia, por su iglesia, por sus cristianos. Pero hay un detalle importante en los cristianos. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Qué más? ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Fuerte? ¿Está sometido a Dios? ¿Qué más? El que ha tomado su forma. El verdadero cristiano lo vamos a resumir así.
Porque próximo mensaje, hermano, que voy a compartir es sobre el nuevo nacimiento. Si de pastor, eso, yo ya lo domino. Es más, ya desde cuándo nací. Bueno, hermano, vamos a revisar la palabra de Dios y vamos a ver si realmente hemos nacido. Y si hemos nacido, vamos a retomarlo. Pero aquellos que no han nacido, ya mi oración empezó a ser: Señor, que no haya en Rosa de Sharon uno solo que no sea cristiano. ¿Me escuchó? Uno solo. Pero mire, a la parte que voy, porque no me quiero detener aquí, tengo todavía otra. Esto solamente es algo extra. Pero esa parte que dice: si me fuere, yo os prepararé un lugar. Hasta ahí yo lo entiendo. Dice, pero vendré. También yo lo entiendo. Vendré otra vez, yo lo entiendo. Pero esta parte que dice: y os tomaré a mí mismo. Esa frase, os tomaré a mí mismo. ¿Puedes repetir esa frase? Os tomaré a mí mismo. La última vez. Os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa? Os tomaré a mí mismo. ¿Cómo? Nos va a tomar a nosotros porque Él vive en nosotros. ¿Nos va a tomar a nosotros? A ver, Julián. Una parte de Él. Por ahí va la idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Somos su reflejo. ¿Qué más? Mire, cuando Cristo venga en el cielo, Él va a venir aquí a los cristianos. ¿Sí? ¿Cuál cristiano es el que se va a llevar? El que más se parezca a Él, porque dice: os tomaré a mí mismo. Otras versiones traducen: los voy a llevar conmigo. Muy mala traducción. No es en sí el significado, porque el significado es que cuando Cristo venga, va a mirar en cada cristiano, que cada cristiano, dijera el apóstol Pablo, tenga la estatura del varón perfecto. Traducido, que cada cristiano tenga la forma del que se lo va a llevar. ¿Ya lo entendió? Os tomaré a mí mismo. Él no va a tomar a la persona, al cristiano, que cuando lo suba en la báscula espiritual, más que reflejar a Jesucristo, más que la formación de Jesucristo, forme una religión, forme una denominación, forme una cultura, forme una idea, una filosofía, un afán. No, esos no van a ser levantados. Será levantado. Si usted no me puede entender esto, fíjese. Aquí yo pongo un cristiano y ese cristiano está reflejando completamente a Cristo. Entonces, Cristo hace contacto con el Cristo que está aquí y es el que se lleva. ¿Ya lo entendió? Ve la importancia de formar a Cristo. ¿Sí? Ok. Filipenses dice, regresamos a nuestro estudio, y Filipenses nos dice 3 cosas que tenemos que aprender de Jesús. ¿Sí? 3 cosas que tenemos que aprender de Jesús. Porque dice, dejó su forma y adoptó otra forma. Y ya entendimos para qué, para qué, para qué. Amén. Ahora bien, ¿sí? En esa traducción, la que sigue, por favor. 3 cosas. Dice ahí, la palabra sentir significa, se la busqué, es la palabra froneo en griego. Y la palabra sentir que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, o sea, tenemos que hacer ¿qué? Exactamente lo mismo que Jesús hizo, tomar una forma y dejar una forma. Dice, la palabra froneo que es sentir la misma cosa, sentir la misma cosa, ejercitar la misma mentalidad, las mismas emociones y tener una naturaleza sensible a lo que Él quiere. Y aquí es la parte importante donde entra la iglesia. Porque si tú no eres sensible, si tú no tomas el mismo sentir de Jesús, hermano, aunque yo me pare de cabezas, aunque yo te vuelva a parir 2, 3, 4, 5 veces, no vas a tomar la forma de Jesucristo en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, dejen de luchar consigo mismos. ¿Y qué tienen que hacer? Tomen el mismo pensamiento, tomen la misma cosa. ¿Cuál cosa? Que así como Jesús dejó una forma y adoptó otra, yo lo voy a hacer. ¿Qué más? Que así como Jesús, ¿sí?, se ejecutó una mentalidad diferente, yo
mentalidad. Él tuvo que dejar la mentalidad de Dios y entender la mentalidad humana. Ahora, no estoy diciendo una herejía que Jesús no sea Dios en la tierra, porque Él sigue siendo Dios. Perdonó pecados, hizo muchas cosas referente a Dios. Pero yo debo de tener esa mentalidad. Si tú no cambias tu mentalidad desde hoy y no decides, hermano, ser formado como Jesús, todo lo que vamos a hacer durante este tiempo de nada va a servir en tu vida. ¿Sí? Tú voluntariamente tienes que tomar una decisión, abrazar esta mentalidad, abrazar este cambio, esta nueva transformación. Transformación, que es una transformación, un cambio de forma. Y por último dice, tenemos que tomar las mismas ¿qué? Emociones y la misma ¿qué? Naturaleza. La naturaleza sensible. O sea, yo tengo que decirle, Dios, está bien. Porque hace rato el Señor preguntó en Jeremías, ¿acaso le preguntarán de lo que yo quiero hacer con ustedes? ¿El barro se va a poner en contra del alfarero? Yo necesito esa naturaleza de Dios y la naturaleza sensible que me conecte con lo que Dios quiere hacer en mi vida, que fue la oración que usted hizo al iniciar. Dios, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Aquí estoy. Toma mi vida en tus manos. La transformación no es, hermano, de gracia irresistible. O sea, que venga Dios y aunque yo no quiera, me transformó y ya reflejo a Jesús. Eso tiene que ser una decisión que yo mismo adopto, que yo mismo tomo. Pero ¿por qué tomamos este ejemplo? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente, porque aquí en esta palabra hay tres cosas que necesitamos hacer. La primera de ellas es, ¿sí? Nosotros necesitamos entender que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó, no se aferró al ser igual a Dios, sino entonces Él fue transformado. Tomó la forma de ser humano. Y número uno, vamos ahora. ¿Qué necesito yo hacer para que Cristo sea formado en mí? Primero, yo necesito ser sensible a la mentalidad de Jesús. Si tú no te vuelves sensible, y la palabra sensible no solamente implica, hermano, que lo sientas, sino que te dejes. ¿Sí? Que le prestes tu vida, que puedas percibir lo que Él quiere. No podemos nosotros resistir la mentalidad de Jesús. Necesitamos ser sensibles, y esa es mi responsabilidad, ser sensible a la mentalidad de Cristo Jesús. Segundo, ¿qué más necesito? No aferrarme a mi propia forma. Bien, dime cuál es mi forma. La forma de la naturaleza caída, la forma de la humanidad, de solo ser un simple humano, de aferrarme más a lo humano, a lo mundano, a lo natural, a lo terrenal, antes que a lo espiritual. Ok, desde que tú y yo nacimos con una forma, ¿cierto? ¿Y cuál fue la forma con la que nacimos? La de un Adán caído y una Eva caída. Pero se requiere entonces que yo abandone esa forma. Y tercero, y yo tome la forma que Dios quiere en mí. ¿Lo entendiste? Si lo entendiste, es bien sencillo entonces. ¿Cómo es que nosotros vamos a tomar el ejemplo de Jesús? Sin mirar a la pantalla, dígame las tres cosas que necesito. Número uno, ser sensible. Ser sensible. Yo abro mi corazón, yo deseo con todo mi corazón. Yo quiero que Dios meta las manos en mi vida. Yo quiero que Él venga como el alfarero, el artífice, empiece a generar, empiece a tratar áreas en mi vida. Segundo, tengo que despojarme de la forma humana, de la forma de los vicios del mundo. ¿Sí? Y tercero, tengo que adoptar la forma que Dios quiere, la forma que Dios quiere para mí. Él lo quiere hacer. No peleemos con nuestro Hacedor.
No peleemos con nuestro formador. No se trata de que te obligue. Él no va a obligar a nadie. Él no va a forzar a nadie, porque Él lo hizo voluntariamente. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice este hermoso versículo así. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, dime cuál es tu meta en la vida. Dime cuál es la meta del cristiano. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada cristiano? Ahí está. Precisamente Hebreos 4 habla de la Efesios 4 habla de la edificación de la iglesia. ¿Me estás escuchando? Y dentro de la edificación de la iglesia, tu meta, mi meta, la meta de todo cristiano es llegar antes ¿a qué? A la unidad de la fe. Guarden esa palabra, unidad. Solo hay una manera de llegar a la unidad de la fe. ¿Sí? Luego dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Yo tengo que conocerle más cada día. Mi meta es ser uno con Dios. Mi meta es conocer más a Dios. Y tercero, ¿qué más es mi meta? Mi meta es que un día, cuando llegue con Dios, me van a medir. Alguien dijo: en el cielo va a estar Jesús, y entonces a cada cristiano lo va a pasar y lo va a poner en la báscula. De un lado Jesús y del otro lado el cristiano. Y si la báscula entonces queda equilibrada, ¿qué significa? Doy el peso de mi Cristo. Pero si yo estoy falto de peso, alguien también lo representaba así: cuando yo llegue al cielo, Jesús va a ser mi modelo. Me van a poner así en el modelo de Jesús. Imagínate a Jesús acá y me van a insertar en el modelo como para probarme si yo doy la medida. ¿Qué es la qué? La medida de la estatura. La medida de la estatura, de la plenitud. Me llama la atención cada una de las frases: estatura y plenitud. ¿Sí? Entonces todos nosotros tenemos que llegar a esa estatura. La única manera de llegar a esa estatura es que Cristo se ha formado en mí. Porque si Cristo se está formando en mí, entonces cuando llegue al cielo, voy a dar la medida. Voy a dar el peso. Voy a estar de acuerdo a mi modelo. ¿Lo estamos entendiendo? La nueva versión internacional dice, a ver si la tenemos por favor, la nueva versión internacional dice: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero dice, en esa versión, bueno, mientras lo colocan, dice: a una humanidad perfecta, que es que se reconforme a la plena estatura de Cristo. Ok, ya está ahí. ¿Lo leemos? De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios. Pero dice: ¿a una qué? Dígame, ¿qué es una humanidad perfecta? Cristo en mí. Cristo formado en mí, no hay más. ¿Sí o no? Porque no los veo muy convencidos. Esa es la unidad perfecta y esa es la humanidad perfecta. Cristo formado en mí, dice: lleguemos a la humanidad perfecta que se ¿qué? Ahora, esta palabra conforme, ¿qué significa? Tener la forma de, no que yo sea conformista, no tiene que ver para nada con el conformismo, sino conforme es que yo adopte la forma de ¿quién? De Cristo. Dice: conforme a la plena estatura. Entonces aquí me van a poner la plena, la estatura, el molde, la medida. Jesucristo hizo la medida. Y yo llego y me meto y, ay, a la mitad, una tercera parte, 3/4 partes. Cada uno, hermano, va a tener que ser probado ahí la medida. Si tú das la medida, entonces ¿qué pasa? Tú vas a ser llevado con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ve la importancia de que Cristo se forme en cada uno de nosotros.
Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 en la Nueva Versión Internacional. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo. Jeremías 51 dijimos que Él es el formador de todo. Todas las cosas están sometidas al dominio de Cristo. Dice, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es un cuerpo, es que, ¿qué es la iglesia? La plenitud de aquel que lo llena todo. Bien, ¿qué es la plenitud? La plenitud es la medida, la llenura, la porción, la cantidad. ¿Me estás entendiendo? La iglesia, dice el apóstol Pablo, tenemos que dar la plenitud. Entonces aquí yo voy a utilizar la plenitud como mi unidad de medida para medir qué tan cristiano soy. Vaya, lo voy a ejemplificar así. ¿Con qué mido yo las tortillas? Una báscula, la medida, la unidad de medida, ¿cuál es? Kilogramos. ¿Con qué mido yo el agua? Con litros, ¿ok? ¿Con qué yo mido la capacidad del agua en una pipa? Aparte de litros, metros cúbicos, son unidades de medida. ¿Con qué yo mido, hermano, la distancia para una pared? Metros lineales, y si es un muro, metro cuadrado, ¿verdad? Y mi unidad de medida, entonces, ¿cuál es? Puede ser kilogramos, puede ser ¿qué? Litros, puede ser ¿qué? Metros, etc. Esa es mi unidad de medida. ¿Cómo sé que mi metro me está dando la medida exacta? Pues hay un ¿qué? Un modelo, un parámetro, un patrón, un escantillón, una forma. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces, cuando la Biblia dice, hermano, la plenitud de la iglesia, ¿qué es? La plenitud de la iglesia es mi unidad de medida. Oh, ¿esto qué es lo que significa? Sí, porque la plenitud, mire lo que significa. Vamos a ver, plenitud significa, en griego es pleroma. Y plenitud significa rellenar. O sea que la persona como tiene que estar. Si no está llenita al 100, no está llena. Sí, rellenar, o lo que se llena. ¿Completamente qué? Esta botella no está ¿qué? No está en plenitud. ¿Me entendió? Porque ya le bajé como una quinta parte. Cuando la pusieron aquí, tampoco estaba plena porque tenía arriba un poquito de ¿qué? De aire. Pero si yo la llevo hasta rebosar, entonces ¿qué pasa? Está plena, es mi medida. El cristiano tiene que estar ¿cómo? Lleno, es su medida. Como contenedor. O sea, yo soy el contenedor ¿de quién? De Cristo. Soy el contenedor de Cristo. ¿Qué más? Hay una abundancia de la presencia de Cristo. Una abundancia hasta arriba, hasta la mollera. En todas partes, cristomicina brota en mi ser. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué más significa plenitud? Pleno, soy completamente lleno de su presencia. ¿Qué más? No hay un solo hueco en mi vida que no haya sido ¿qué? Lleno, satisfecho, tratado. Eso es formar a Cristo. ¿Qué más es? Estoy completamente terminado. Pero me refiero a terminado no como cuando está acabado, terminó, no, me refiero a terminado como la obra maestra que la pone el alfarero y dice, este vaso está ¿qué? Terminado. No hay nada más que hacerle, es mi medida, es mi meta. ¿Qué más? Es un periodo o una tarea. Y durante ese periodo, proceso de tiempo que Dios va a estar tratando conmigo, no va a parar hasta terminar la tarea en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. La iglesia tiene que estar entonces llena de Cristo. Amén. Cada cristiano debe abundar en la presencia de Cristo en su vida. ¿Sí o no?
Y tercero, léalo usted, por favor. Ok, vamos a repetir una vez más estas tres. Póngase de pie, por favor. Ya empiezo a luchar con el cansancio. Yo entiendo que un niño de 5 años no aguanta más de 5 minutos. Uno de 7, 10 no aguanta más de 40, pero uno de 35 no aguanta más de 1 hora. Bueno, 1. La iglesia debe tener la plenitud. ¿Por qué la plenitud? Porque es la medida de Cristo. 2. Por eso se llama cristiano. Si no, entonces que se llama mundano, que se llama humano. ¿Lo entendió? 3. Más. ¿Cómo voy a formar a Jesús en mí? Lléname, Señor. Abunda en mi vida. Transforma todo mi carácter, cada parte de mi ser. Necesito que tome tu forma, no la mía. Bien, vamos a revisar la última parte y vamos a la comida. Puede sentarse. ¿Sí? Bien, voy a explicar rápidamente y brevemente lo demás, porque ya usted lo entendió. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 19. Colosenses 1, 17 al 19. ¿Sí? Dice rápidamente, dice, y Él es antes de todas las cosas. Por favor, lea conmigo. Dice, y todas. A mí me agrada eso. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo quiere meterse en todas las áreas de tu vida. Amén. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. ¿Qué más? El primogénito entre los muertos. Para que en todo Jesús en mi vida debe tener el primer lugar, el número 1. Lo que más yo amo, ¿sí? La preeminencia, por cuanto agrado al Padre, que Él es la medida con la que va a medir a cada cristiano. Cristo tiene la plenitud. Amén. Cristo tiene la plenitud. Él tiene la medida. ¿Sí? Así como Dios habita en Jesús, nosotros tenemos que habitar en esa plenitud. Y la única manera es que Cristo viva en nosotros. Es la única manera. Así como Dios habita en Jesús. ¿Por qué es que Jesús tenía la plenitud? Porque el Padre vació toda su plenitud en Jesucristo. ¿Sí? La única forma en que Jesucristo se forma en mí es que ahora Jesucristo se vacíe toda su plenitud y su forma en mí. Gloria al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Efesios 3:17 dice, Efesios 3:17, lo leemos, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y sentados en amor, dicen los demás, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, medidas del carácter de Dios en nosotros. Pero la parte que yo quiero resaltar y con la que voy a terminar es esa hermosa frase que dice, ¿verdad? Para que habite Cristo, para que habite Cristo en mí. Este hermoso tema, Cristo habitando en mí. Cristo habitando en mí. ¿Qué significa habitar? Rápidamente vamos a ver. Habitar, palabra griega, katoikeo. ¿Y qué significa habitar? Habitar significa alojarse permanentemente. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo vive en mí, es que Él vino a alojarse en mi interior, de tal manera que nunca va a salir de mi interior, hasta el día que el que está en mi interior se conecte con el que viene del exterior y me lleve en la segunda vida, lo que le expliqué hace rato. Entonces, habitar es alojarse permanentemente. ¿Qué más es habitar? Habitar es residir. ¿Dónde reside Jesús? En mi corazón. ¿Dónde vive Jesús? En mi ser, en toda mi vida, dentro de mi vida. ¿Dónde mora Jesús? Dentro de mi ser. Entonces, ese es el punto, hermano, que hemos nosotros minimizado, que hemos perdido la importancia de que Cristo viva en mí. Si hoy yo trato con una persona endemoniada,
Dígame, ¿quién vive en esa persona endemoniada? Un demonio, el enemigo. Y la naturaleza y la forma, todo, ¿de quién viene? Del que mora. ¿Cómo se llama en psicología cuando hay una doble identidad o doble personalidad? Esquizofrenia. Y tiene que ver con que alguien habita en esa persona. Y cuando esa persona de repente tiene manifestaciones demoníacas, hay momentos en que ¿quién habla? Y hay momentos en que ¿quién habla? La persona, porque tiene una ¿qué? ¿Por qué? Ahora sí, que el ser que lo habita, ¿qué pasa? Afecta personalidad, identidad, carácter, conducta, manera de pensar, manera de hablar, manera de ver las cosas. Pero cuando un cristiano acepta a Jesús, Jesús viene a vivir en su corazón y Jesús habita. Y ¿sabes qué, hermano? Tenemos que ser sensibles porque hemos menospreciado mucho la presencia de Jesús en nosotros. Yo te hago tan solamente un ejemplo. Si tú vas a ir a una fiesta pagana, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, ¿me invitarías a mí a ir contigo? ¿Me invitarías a mí a ir contigo? ¿Llevarías al pastor a ese lugar? Acá dice que sí. ¿Quién más dice como el que sí me llevaría? Usted diría, pastor, soy tonto, pero no tarugo. De menso lo llevo. ¿Por qué no me llevarías? ¿Sabes que es incorrecto? ¿Sabes que ahí se va a mover otra clase de naturaleza y de espíritu y cosas que no son agradables a Dios? Entonces al pastor no lo llevarías. Pero se te ha olvidado que Cristo vive en ti. Y tú intencionalmente llevas a Jesús a ese lugar. Porque hemos perdido la conciencia de saber que Jesús vive en mí. ¿Tú me invitarías a mí a ver una película pornográfica? No, porque te corro de la iglesia. Te disciplino, te saco los chabucos. No. Pero si yo lo hago solo, ¿quién está en mí? Y he menospreciado la presencia de ¿quién? Cristo. Formando a Cristo en mí. Ahora vamos en esta última parte. Cristo tiene que habitar. Cristo tiene que habitar. Y esa es la idea con la que yo quiero dejarte para finalizar este primer mensaje. ¿Ya se terminó? ¿No? Vamos con la siguiente parte. Cristo viviendo ¿en dónde? En el cristiano. ¿Lo puede repetir en voz alta? Cristo vive en ti. 1 Juan capítulo 3 versículo 24. ¿Sí? Dice, el que guarda sus mandamientos, por favor, vea eso, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien, la pregunta es, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita el Padre? El Padre, ¿dónde habita el Padre? En Cristo. ¿Y dónde habita Cristo? En el Padre. Y esa es la perfecta unidad que te dije hace rato. Pero Jesús habló lo siguiente y dijo, así como yo vivo en ti y tú en mí, ahora yo vivo ¿en quién? En ellos. Ahora yo vivo en ellos. La perfecta unidad es Dios en Cristo, Cristo en Dios, Cristo en el cristiano y el cristiano en Cristo. Y utiliza la palabra ahora que Él permanece ¿en qué? En nosotros. ¿Qué significa la palabra permanecer? ¿Sí? Permanecer, palabra griega meno, y significa quedarse en un lugar. Jesús se queda en tu vida. No se trata de que, Señor, me voy a ir al antro, entonces quédate en la iglesia, vete con los que están orando en la iglesia, vete con los que están en la torre. Y si no andan en la torre, pues a ver dónde buscas, porque yo voy a ocuparme de otras cosas. No, Señor, Él se queda en su lugar. ¿Qué más significa permanecer? Hacer escala.
El Señor en su viaje misionero hizo una escala y tú le dijiste quédate conmigo como los caminantes de Emaús, y el Señor dijo aquí me quedo, hizo una escala. Yo espero que todavía no se haya ido de tu vida. Tercero, ¿qué más significa permanecer? Morar. ¿Qué más? Posar. Fíjate esa palabra, vivir, 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 vivir. Hace rato utilicé la palabra habitar, ahora es permanecer. Jesucristo vive en ti. Amén. Otra vez lo voy a decir porque muchos no lo están valorando. Jesucristo vive en ti. Yo le digo a Dios, Señor, ¿cómo te arriesgas tanto a que el santo ser llamado Espíritu Santo y Jesucristo viva en mí, que soy tan pequeño, tan falto, tan humano? ¿Cómo se arriesga mi Señor a vivir en algo tan común como somos nosotros? No contamines a mi Señor yendo a los lugares que a ti te contaminan. Pero también permanecer es ¿qué? La relación. Mira qué bonito, es una relación. Cristo morando en ti todos los días que tienes. ¿Sí? Tengo en mi mente un dibujo que vi en internet que dice: ser cristiano no es ser cristiano los domingos. Y pone un dibujo donde pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y todos esos días, hermano, se van en banda porque no hay nada de cristianismo en su vida. Y domingo, nada más se presenta el hombre, se presenta la mujer en la iglesia. Y entonces, domingo es cristiano. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, vive como si no fuera ¿qué? Cristiano. Eso no es cristianismo. Cristianismo es que Cristo vive, ¿sí? 24/7. Amén. ¿Cómo vive Cristo? 24/7. ¿Qué significa eso? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Dios no es un Dios dominguero. Escúchalo. Dios no es un Dios dominguero. Él quiere estar cuando tú estás con tus amigos, Él quiere estar en tu trabajo, Él quiere estar cuando tú vas en la calle, Él quiere estar cuando te estás comprando algún objeto, Él quiere estar cuando tú comes, Él quiere estar cuando tú duermes, Él quiere estar en todo lugar donde tú estás. Tienes que ser más consciente de la presencia de Dios. Yo creo que esta semana, gracias a Dios, nos enojamos menos. ¿Sí o no? Porque así dice Santiago, el cristiano, ¿sí? Tiene que hablar poco, oír mucho y enojarse menos. Y creo que esta semana, sinceramente, ¿cuántos se enojaron menos? Gracias a Dios. Yo sí lo puedo identificar. Y tuve incluso provocaciones que no, cálmate, acuérdate de lo que predicaste. Y me enojé mucho menos que la semana anterior. Ahora yo espero que esta semana yo viva más consciente de la presencia de Cristo. Bien, vámonos entonces ahora, ¿sí? La palabra permanecer aparece más de 40 veces tan solo en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan. Más de 40 veces, o sea, le da mucha importancia. Juan capítulo 17, versículo 23, 21, 23 y 26, fíjate lo que dice. 21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. ¿Cuál es la perfecta unidad? Cristo el Padre en Cristo y Cristo en el Padre. ¿Cuál es la perfecta unidad para nosotros? Cuando dice, hasta que todos lleguemos, Efesios 4, 17. Para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál unidad de la fe? Cristo en mí, yo en Él, Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. A eso se refiero. Yo en ti, ¿sí? Tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros. Dice Jesús. No solamente yo quiero vivir en ellos, sino que ellos entiendan que también tienen que vivir en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo que sigue. Yo en ellos y tú en mí. Y dice yo en ellos. Jesús no está vacilando. Si Jesús dice que Él vive en nosotros, es que es verdad. Jesús vive en nosotros. ¿Ah? Aceptar a Jesús en tu corazón es más que una oración. Una oración y un rezo cualquiera la hace. Pero la evidencia de que Jesús está en ti es el milagro del nacer de nuevo. Y entonces dice, yo en ellos, tú en mí, permite que alcance la ¿qué? Esa
Esa es la perfección de la unidad. Así, el mundo reconozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos tal como a mí me has amado. Bien, versículo 26. Y dice: yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y lea esa parte final. Y Jesús no vacila, y yo estoy en ellos. Hay un montón de versículos, Dios mío, que dicen que Jesús vive en nosotros. Y digo: Dios, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me perdí? He perdido la conciencia de que tú vives en mí. Eso me va a frenar para no ir a cualquier lugar. Eso me va a frenar para tener una conducta diferente. Vaya, en una palabra, me va a catalizar mi conducta. ¿Sí? Juan 14, 26. Estoy ya terminando. ¿Sí? A 3 versículos estamos de terminar. Juan 14, 26. En aquel día, ustedes se darán cuenta. ¿Cuál día? En aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Cuando Cristo venga por nosotros y se den la unidad perfecta. Jesús nos lleve con papá. En aquel día, dice, ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre. Ustedes están en mí. Pero yo, dice Jesús, estoy viviendo en ti. Hombre, cada vez que te enojes, que te portes como un patán. Olvídate, el pastor no te va a ver, pero mi Jesús sí te va a ver. Y en lugar de que su presencia abunde, hermano, lo podemos contristar. Cada mala acción, cada mala conducta, cada pecado, cada cosa mala, hace que la presencia de Dios mengue. Si Cristo vive en ti, vete a casa con la conciencia de que donde tú vayas, Él está dentro de ti. Y que todo lo que tú le metas, se lo estás metiendo a Él. Lo que le metes por los ojos, por los oídos, por la boca, por todas partes, es lo que tú le estás metiendo a Él. Leí al tomar la Santa Cena Gálatas 2:20, que es un versículo que lo aprendimos cuando aceptamos a Jesús. ¿Sí? Y dice Gálatas 2:20: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Amén. Cristo vive en mí. No es el espíritu de las águilas, no es el espíritu de una religión, no es el espíritu de un líder, no es el espíritu, hermano, de un revolucionario. Es Jesucristo mismo. Jesús vive en mí. Ahora dime el resultado de que Jesús vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en el cuerpo, ¿qué pasó? Lo vivo en la fe. ¿Por qué en el cuerpo? Porque son las partes de lo que yo hablé al inicio de la palabra amor-fe, que es las partes, los miembros, la división. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora yo cada cosa que vivo en mi cuerpo lo vivo conforme a lo que Jesús me está diciendo que yo tengo que hacer. Y por último, estos 2 versículos, hermano, que los hemos dejado para el día que aceptamos a Jesús. Usted se sabe Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el último versículo que les comparto, Apocalipsis 3:20. Todos lo sabemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él. Entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Y de aquí nos basamos y nos tomamos para hacer tanto énfasis en decir que tienes que recibir a Jesús en tu corazón y lo tienes que dejar entrar. Revisando un documento, una situación de internet, encontré que dice: una de las cosas más equivocadas que tenemos en la iglesia cristiana que no son bíblicas. Me llamó la atención, dije, vamos a ver qué cosas no son bíblicas y que practica la iglesia cristiana.
Y como en segundo o tercer lugar decía, ¿de dónde se sacaron algunos cristianos eso de que aceptar a Jesús en tu corazón como único y suficiente Señor y Salvador? Dígame, ¿dónde hay un versículo en la Biblia que diga, acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? Y bueno, este hermano decía, no hay ni uno solo. Pero entonces, con todos los versículos que yo le he mostrado, tan solamente hay más de 40 que hablan de permanecer en Jesucristo y Jesús en nosotros. Y a lo mejor no te dice, bueno, yo te voy a decir una cosa, dime dónde dice la Biblia que no fumes. ¿Dónde dice la Biblia que no fumes? Y sin embargo, ¿por qué no dice la Biblia, voy a fumar? Entonces, ¿de dónde está, podríamos decir así, la enseñanza de que yo tengo que recibir a Jesús en mi corazón? Precisamente de que Jesús tiene que ¿qué? Que habitar en mí. Hermano, yo tenía muchísimos versículos que te podía compartir hoy. Tuve que escoger solamente algunos. Pero la Biblia está saturada, empapada de que Cristo quiere habitar, permanecer, morar, vivir en mí. El punto es que Jesús está ¿dónde? A la puerta. ¿Y qué hace? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Ahora el asunto es, ¿dónde queda Jesús? Dentro. Entra la persona. Entra la persona. Pero me llama mucho la atención eso que dice, entraré a él. Solamente busqué la palabra entrar, porque yo sé que hay un significado en cenar con él. Ajá. Lo último que quiero compartirles es, ¿qué significa entrar en él? La palabra entrar es eiser homai. Eiser homai. Dígame la primera parte. Indicando el punto alcanzado al que se ha entrado. Okay. Pues no le entiendo, pastor. A ver, repítelo otra vez más. Entrar adentro, indicando ¿el qué? El punto alcanzado al que se ha entrado. Entonces esto a mí me hace pensar que yo puedo dejar que Jesús entre a mi corazón y no necesariamente que entre hasta alcanzar el punto por el cual debió haber entrado. Bueno, podría ser. ¿Sí? Es decir, exactamente, tiene que hacerse la pregunta, ¿hasta dónde le ha permitido entrar? ¿Hasta dónde le ha dejado entrar? ¿Hasta dónde le ha dejado entrar? Porque lo que el versículo dice, lo tienes que dejar entrar hasta alcanzar el punto, el propósito, la razón, la meta por la que tiene que entrar. Y yo te hago la pregunta, mi hermano, ¿cuál es la razón principal, el punto principal por el que él tiene que entrar? Cuando tú aceptas a Jesús, dime cómo lo aceptas, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Otra vez repítelo fuerte. ¿Y qué significa aceptarlo como Salvador? Que te perdone toda la bola de pecados. Pero ¿qué significa aceptarlo como Señor? Que entre al punto por el cual tenía que haber entrado para alcanzar ese propósito. Entonces fíjese, se lo voy a traducir así más rápido. Mucha gente deja entrar a Jesús solamente como su Salvador, porque le conviene que le lave y le limpie de sus pecaditos, pero no lo deja que entre para que gobierne en la totalidad del ser. Por lo tanto, hay áreas en su vida que no están controladas y gobernadas por quién. Porque Cristo no lo ha dejado, pero porque el hombre no lo ha dejado entrar a Jesús en la totalidad de su ser. Tu sexualidad, entrégasela. Tus motivaciones, entrégaselas. Tus pensamientos, tu vocabulario. Cada área, cada parte. Tus más hondos deseos. Tienes que dejarlo que él entre en la totalidad, en el punto clave.
¿Sí? Es como si una esposa se casa con su esposo y le dice: ok, tú vas a ser mi esposo. Solamente lo que quiero de ti es el gasto, que me protejas y me cuides. Cada vez que me enferme me llevas al médico. Cuando necesite chanclas ya sabes lo que tienes que hacer. Y hasta ahí no quiero más de ti. Y el hombre le dice, y lo otro, y de que seas mi mujer, y de que te sometas. De eso no quiero nada. Nomás quiero tus beneficios. Y no quiero tu señorío. Jesús tiene que ser Señor, gobernar. Siempre lo decimos, en el centro de tu corazón, que es el centro de gobierno de toda tu existencia. ¿Para qué cambia la manera de entrar? ¿Hasta dónde lo hemos dejado entrar? Señor, en esta área no te metas. ¿Cómo que no te metas? Oye, entonces, ¿cómo me aceptaste en tu casa? Recuerdo cuando les leí eso de que invitó a Jesús para ser huésped en su casa, que iba pasando de área en área, en la sala de estar, en el taller, ¿sí se acuerdan? Y que iba pasando, así hermano, pues esto es un claro ejemplo. No hemos dejado que Jesús entre en todas las áreas. Ahora, segundo, dígame la siguiente frase. O sea, yo no dejé que él entrara. Amén. Pero hace rato que definimos permanecer y definimos habitar, es entrar permanentemente. Entonces, aquí solamente el verbo presente, porque si yo no cuido y me actualizo que Jesús viva en el presente, yo no puedo decir, yo acepté a Jesucristo. Hermano, la primera vez que yo acepté a Jesús solo tenía 12 años. Tenía 12 años cuando hice la oración de fe. La pregunta es, ¿en ese momento acepté a Jesús? Mucha gente ha hecho un montón de oraciones de fe, ¿sí o no? Y no cambia. A los 17 años tuve un encuentro personal con Él. A los 18 me llamó a servirle. Hasta los 23 fue que decidí entregarle mi vida en servicio. Pero bien cabe la pena decir, ¿en qué momento entonces nací de nuevo? ¿Cuándo nací de nuevo? En una de las tareas que nos dejó el pastor Javier, que teníamos que narrar nuestra conversión, yo me puse a hacer historia y dije, sí, exactamente, entonces ¿en qué momento? ¿Cuándo nací de nuevo? Y lo puedo decir que entonces realmente yo dejé que Jesús entrara a mi corazón cuando tuve ese encuentro personal con Él que me cambió, que entró a mi ser y que por primera vez en la vida lo sentí que era real, más allá de solamente la oración de fe. Ahora que pasaron las elecciones, un pastor nos presentó a un candidato que iba a la presidencia, a la alcaldía de Chalco, y dijo el hombre, es cristiano. Nos convocó a varios pastores y nos dijo, pero yo quiero que lo conozcan y quiero que de alguna manera lo revisen, lo chequen, denme su opinión, qué piensan. Y nos citamos en un lugar y empezamos a platicar y yo le hice esa pregunta. ¿Desde cuándo eres cristiano? Desde pequeño. ¿Cuándo naciste de nuevo? Pues no supo decir la fecha ni el día. ¿Y cuándo naciste de nuevo? Y él me dijo, un día yo hice la oración de fe. El asunto es que este hombre había estado en la iglesia cristiana, había estado con los mesiánicos, se había alejado de Dios, había regresado a ser cristiano, y hoy que él estaba postulado a una candidatura, él se hacía pasar como un cristiano. Y de repente estábamos comiendo en ese lugar y agarró su tortilla y agarró su taco, y fíjese, véanme, y agarró su taco y lo hizo con una delicadeza. Y dije, ay, se le están cruzando los cables a este hombre. ¿Sí? Porque, ok, yo sé cómo agarramos nosotros, pero a ver cuándo lo agarran haciendo. Y entonces hablaba y ponía sus manos y hablaba así muy como que sospechoso. Y hermano, y yo dije, Dios, ¿estoy viendo algo? O nada más soy yo. Le pregunté al hermano, ¿qué onda? ¿Tú viste eso? Sí. Y le preguntamos a otra persona que lo conoce, que nos dijo aguas, y efectivamente vivieron esos obreros. Y se dice ser cristiano. Yo le dije al pastor,
cuando él me dijo, oye, ¿qué piensas de él? Le dije, hermano, ese no es cristiano. ¿Cómo crees que no? Si se congrega en mi iglesia. ¿Qué doctrina predicas, Efraín? ¿Cómo que entonces la oración de fe no hace que la gente se convierta? Dije, hermano, mucha gente hace la oración de fe. Lo que determina que la gente se convierta, ¿qué es, iglesia? El nuevo nacimiento. ¿Cuándo naciste de nuevo, amigo? Has estado en una iglesia muchos años, pero en realidad nunca has sido cristiano. No ha dejado que Jesucristo entre a ese punto alcanzado para el cual tiene que entrar. Y la última experiencia que le comparto, ahora que estuve recogiendo los medicamentos, llegó un pastor y ya con su esposa y ya nos formamos para recibir los medicamentos y me presenta, dice, mire pastor, le presento al profeta que viene desde, creo que Monterrey o no sé, de allá del norte. Lo acabamos de ir a recoger al aeropuerto. Viene porque viene a mi iglesia a un congreso de profecía. Un chavo aproximadamente de unos 26 años. Hola, hermano, mucho gusto. Ay, pastor, mucho gusto. Ay, santo. A ver, nos sacan las cajas de los medicamentos. ¿Me ayuda? Sí. Ay, hermana, yo le cargo esa caja. Ay, Señor. Profeta, entonces, ¿de qué será? No puedo yo ver a Jesús en su vida. ¿A quién estoy viendo? Por respeto, yo no le dije a la pastora hermana, hermano, ¿tú sabes quién es él? Investígalo, ve que hay detrás de su vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Así es que la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿A quién tenemos que reflejar? ¿Quién tiene que crecer en nosotros? ¿Quién se va a formar? Porque Él es mi medida, mi estatura, mi plenitud. ¿Quieres tomar un compromiso con Dios? Así como estás en tu lugar. No voy a hacer un llamamiento. Así como estás en tu lugar. Dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que entres. Y que entres en mi vida para alcanzar el propósito al que tú has entrado. Transforma mi ser desde adentro. Cada área, cada parte, cada miembro, cada división, toda mi alma, todo mi espíritu, mi carácter. Fórmalo como un verdadero cristiano. Que la gente al mirarme a mí vea a Jesucristo. Señor, tú eres el formador, eres el redentor, eres el santo de Israel, eres el artífice, eres el creador, eres el Señor, Dios del universo. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Yo hoy quiero tomar el mismo sentir que hubo Jesús. Digo sí, amén a eso. Dejar mi forma humana y tomar la forma que tú tienes para mí. Quiero que tú habites en mí, que tu presencia habite en mí. Lléname y hazme ser un verdadero discípulo tuyo. Que la gente diga, ese es discípulo porque se ve, habla como Jesús, piensa como Jesús, siente como Jesús, tiene el corazón de Jesús. Aquí estamos, Dios. Hemos iniciado. Toma esta primicia y te pido que produzcas el resultado, el fruto. Porque hoy no se trata de solo un mensaje. Que los 7 días de la semana sea cristiano. Cristianismo es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así quiero ser cristiano. No solamente de domingo, un par de horas, 3 horas durante estoy en la iglesia. Yo quiero reflejar a Jesús. Yo lo quiero hacer. Aquí estoy. Sé que vale la pena. Y al contrario, gracias por ese privilegio de que tú vengas a vivir en mí. No lo merezco.